Bienvenidos a todas y todos los presentes al curso de médicos de guardia del día de hoy. El tema del día de hoy es abdomen agudo médico y quirúrgico y el disertante es el doctor Luis Moulin. Buen día, doctor, puede comenzar cuando quiera. Buen día a todos. Vamos a tratar de hacerlo por el medio virtual lo más dinámico que podemos la charla. Y bueno, o sea, me uno la solicitud de disculpas ahí de los compañeros, pero es algo ajeno a nosotros, así que vamos a tratar de hacerlo dinámico. Entonces, abdomen agudo, primera cuestión que tenemos que hacer, igual que cuando estamos en la facultad, tenemos que intentar definir la situación de qué es un abdomen agudo, para saber después de eso a qué nos estamos enfrentando, porque va a haber muchas situaciones que son dolores abdominales, que puede ser algo más inespecífico, pero que no cumplen con la definición exacta del abdomen agudo. Entonces, como definición podemos decir que es un cuadro doloroso abdominal de presentación brusca, caracterizado por un conjunto de signos y síntomas que realmente alarman al enfermo y lo obligan a tomar decisiones más o menos urgentes dependiendo a qué nos estemos enfrentando. Entonces, hay que sacar un corolario de acá. Puede ser un dolor de presentación brusca o bien puede ser la agudización brusca de un dolor previamente presente, ¿tá? Eso suele pasar con el abdomen agudo oclusivo, por ejemplo, que ya vamos a ir un poquito más hablando más adelante, ¿sí? Pero eso hay que tener clara la definición para saber después a qué nos estamos enfrentando. Entonces, podemos tener una primera gran definición, que es el abdomen agudo con un antecedente traumático de por medio o aquel que no lo tiene. Hay autores que clasifican dentro de los tipos de abdomen agudo un sexto tipo, que es el abdomen agudo traumático. Con eso exactamente yo no estaría muy de acuerdo, porque el trauma abdominal suele tener otro tipo de noxas y a veces se combinan noxas, que podemos tener cuadros perforativos con hemorrágicos y más luego la inflamación que conlleva. Entonces son pacientes diferentes. Sin ignorar, son pacientes diferentes y una fisiopatología diferente. Entonces siempre considerar ese antecedente y tener siempre presente lo que le hablaba yo antes del dolor abdominal inespecífico, que es aquel que podemos definir como un dolor agudo de menos de 7 días de duración, para el cual no hay diagnóstico luego del examen clínico inicial y los estudios complementarios básicos. Créanme que esta es una situación bastante frecuente y pueden ser dolores abdominales que duran algunos días o bien que duran algunas horas y que no se vuelven a repetir en el tiempo y no se vuelven insidiosos. Entonces, ¿cuándo vamos a tipificar completamente que estamos de un dolor abdominal inespecífico? Cuando hemos descartado las causas más probables, y eso requiere por ahí un examen clínico completo, ¿sí? Es lo que se llama un diagnóstico de exclusión. Para tener en cuenta cómo se presenta un abdomen agudo, hay que conocer cómo es la fisiopatología de los diferentes tipos de dolor que vamos a ver según el tipo de transmisión nerviosa. Y conocemos los dolores viscerales, los parietales y el mecanismo de dolor referido. Eso lo van a recordar cuando hemos visto anatomía y fisiología. Entonces, aquel dolor referido son estímulos al sistema nervioso central que se transmiten por nervios somáticos que hacen estaciones ganglionares en las raíces dorsales. Son sensaciones en zonas alejadas a la noxa y es una localización somática de sensación visceral. Por ejemplo, es muy común el dolor en el hombro izquierdo, en el hombro derecho, en los cuadros, por ejemplo, de trauma esplénico o de hipertrofia esplénica brusca, o bien en la colecistitis aguda del hombro derecho. Esos son dolores referidos, o sea, son alejados al sitio de la noxa. Entonces, fíjense este cuadrito como muestra dónde podemos tener dolor de acuerdo al lugar donde está el problema, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo en los hombros uno puede tener dolor referido de presentación en cuadros que están debajo del diafragma, ¿sí? Inclusive la zona mamilar puede ser reflejo de un dolor de inicio cardíaco. El dolor visceral es un dolor que está transmitido por el peritoneo visceral y por los receptores de distensión del intestino delgado. Un dolor mal localizado viaja también por nervios autonómicos, un dolor de transmisión lenta, y al ser un dolor de que se presenta muy específico y mal localizado, no llegamos a determinar exactamente el origen del dolor. Pero si uno tiene en cuenta cómo es la fisiopatología de las enfermedades y conoce las enfermedades, puede agarrar rápidamente cuando está ocurriendo el cuadro clínico. Y el dolor parietal se transmite por peritoneo parietal y viaja por nervios somáticos, ya no viaja por raíces autonómicas. Es un dolor de transmisión más rápida, se
se traduce directamente a las raíces posteriores, también localizados, son agudos e intensos y aumentan con los movimientos. ¿Por qué? Porque generalmente también están en contacto con la pared muscular. Entonces ya les cuento que en la pared muscular, el músculo estriado en contacto con un cuadro inflamatorio provoca contracción. El músculo liso en contacto con un cuadro inflamatorio causa de relajación. Entonces esa es la explicación del ilio paralítico que tienen muchos cuadros de abdomen agudo inflamatorio. ¿Sí? Entonces, la representación clásica de esta transmisión del dolor es el cuadro apendicitis aguda, lo que conocen ustedes como la cronología de Murphy, donde inicia todo como un dolor referido mal localizado en el abdomen, inclusive en los costados del tórax. El dolor visceral más luego se vuelve periumbilical, y el parietal, cuando ya tenemos la inflamación apendicular en contacto con el peritoneo parietal, tenemos la localización del dolor en fosa ilíaca derecha. Y esto ustedes saben que pasa de 0 a 6 horas de evolución del cuadro clínico. ¿Tá? Entonces, otro corolario, un dolor en fosa ilíaca derecha que dura más de 2 días, es muy difícil que se dé una apendicitis aguda porque la evolución es en horas. Otra distinción que tenemos que hacer cuando hablamos de abdomen agudo es si estamos ante un cuadro médico o un cuadro quirúrgico. ¿Sí? Eso tal vez es lo más importante porque nos va a estar hablando muchas veces de con qué urgencia tenemos que tomar alguna decisión. Pero, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, un cuadro abdomen agudo médico puede requerir una acción inmediata. Por ejemplo, un paciente esté en una situación diabética y esté con un abdomen agudo secundario, sabemos que tenemos que actuar rápidamente para corregir la hiperglucemia sin tener que operar el paciente. Entonces, la urgencia no la determina si es médico quirúrgico, sino la noxa que está causando el dolor. Pero esta decisión hay que hacerla porque hay lugares donde no hay un cirujano. Y si uno ve un cuadro abdomen agudo quirúrgico en el domicilio del enfermo, por ejemplo, sabe que el enfermo debe ser trasladado. Entonces, ¿qué tenemos como para diferenciar si un abdomen es médico o quirúrgico? La duración mayor a 6 horas en general se asocia a cuadros quirúrgicos, ¿sí? En general, pero puede no ser tan así. Hablábamos hoy que la apendicitis aguda, por ejemplo, la evolución inicial es de 6 horas, pero el dolor más luego no calma, o bien no calma completamente y queda presente. Eso no se corresponde con los cuadros de abdomen agudo médico. El inicio es súbito, intenso y generalizado y sin respuesta al tratamiento médico es generalmente de los abdómenes agudos quirúrgicos. Por un ejemplo claro es el abdomen agudo isquémico. El abdomen isquémico suele tener su máxima intensidad bien al inicio del cuadro para calmar nuevamente, pero eso no es signo de mejoría, sino quiere decir que ya los nervios que transmiten el dolor han sufrido la neuronolisis, entonces no hay transmisión del dolor, entonces eso no es signo de mejoramiento, sino al contrario, es signo de empeoramiento del cuadro clínico. El comienzo cólico para luego ser continuo e intenso es propio también de los abdómenes agudos quirúrgicos, y esto es propio de los abdómenes agudos oclusivos, es ese cuadro cólico que no calma porque no se alivia la oclusión, y tiene que ver muchas veces con los cuadros de abdomen agudo oclusivo mecánicos. Aquel cólico que es por una gastroenterocolitis, por ejemplo, es el clásico dolor que aprieta y suelta, como dice el libro. Entonces ustedes van a tener un momento que el dolor va a calmar completamente sin llevar a cabo una intervención operatoria. La radiación a hombros con intensidad creciente es indicador de algún tipo de inflamación infradiafragmática que está irritando las terminales del nervio frénico. Entonces eso causa el dolor referido en esa zona. La falta de eliminación de gases y materia fecal es muy propio de los abdómenes agudos quirúrgicos. Los signos de irritación peritoneal son signos inflamatorios, si bien hay un número de cuadros clínicos médicos que causan irritación peritoneal, pero lo es más propio de los cuadros de abdómenes agudos quirúrgicos. Y la presencia de shock no siempre bien determinada, pero es más común de los abdómenes agudos quirúrgicos. Hay que tener en cuenta, la mayoría de los dolores abdominales severos que se instalan en pacientes previamente sanos y que duran más de 6 horas son causados por condiciones de importancia quirúrgica. Esto es una afirmación del Dr. Cope en el año 40 en su libro de diagnóstico temprano del abdomen agudo. Pero sin embargo, tienen que saber una cosa, la percepción del dolor puede expresarse en zonas remotas. Entonces siempre tengan en cuenta, por ejemplo, el dolor referido en las apendicitis agudas. Ese paciente que está muy incómodo, que le duele el abdomen, que le duele el tórax, y que no termina de estar cómodo en la cama, por ejemplo, cuando lo están revisando, pero no está tan mal. Y bueno, por ahí, 2 horas de observación a veces
no se le niegan a nadie. Y esas 2 horas nos pueden estar dando la respuesta en lo que se refiere a evolución clínica. El examen habitualmente se modifica con el tiempo, entonces ese es el concepto de observación que le estoy diciendo. Por ahí, a veces, no enviar al enfermo inmediatamente a la casa, sino que dejarlo y observarlo. A veces, muchas veces, la evolución del cuadro clínico nos va mostrando cuál es el problema. Los síntomas banales pueden ser originados por patología severa y, por otro lado, patologías benignas pueden desencadenar síntomas severos. Hay gastroenterocolitis, chicos, parasitaria, por ejemplo, la diarreasis, que es una parasitosis endémica en el norte, genera un dolor abdominal cólico pero muy intenso, muy llamativo, mete mucho miedo, pero son cólicos que le aprietan y le sueltan al enfermo, si bien al enfermo le duele mucho, o sea, son cuadros que no son quirúrgicos, ¿está? Y, por ejemplo, un infarto agudo miocardio de cara inferior, que genera un dolor referido abdominal no tan intenso, puede ser un cuadro grave, sobre todo en pacientes diabéticos. Yo siempre les recuerdo a todos cuando doy esta charla que yo cuando era estudiante me tocó una vez en mi practicanato un paciente de un dolor muy inespecífico en epigastrio que tenía cálculo en la vesícula. Yo pensé que estaba haciendo un cólico biliar y lo que estaba haciendo el enfermo era un infarto de miocardio. Entonces tuve suerte que lo dejé acostado en la cama y cuando le hice el electro vi los cambios en el electro, pero era una situación que podría haber terminado muy mal de enviar al enfermo a la casa pensando en un cuadro más banal. El vómito sin dolor es poco probable que corresponda a una afección quirúrgica, entonces eso es importante porque el vómito puede tener causa central. Entonces si el paciente viene vomitando, pero no tiene síntomas abdominales, hay que hacer un buen examen neurológico. Y el 30% queda sin diagnóstico preciso. O sea, quedamos en eso que hablábamos hoy del dolor abdominal inespecífico. El dolor espontáneo localizado es importante porque generalmente orienta a la víscera afectada. Entonces, ese dolor que tiene, ese paciente tiene dolor espontáneo. En el sitio de proyección anatómica ya tiene el dolor parietal. Entonces, eso nos está indicando mucho. Entonces, el paciente que ya tiene el dolor localizado en fosa ilíaca derecha es apendicitis hasta que se muestra lo contrario. En las peritonitis generalizadas es muy común que el enfermo no localice el dolor y que éste aumente con los movimientos, la tos o con los movimientos. Es lo que yo le decía antes, el músculo estriado en contacto con la víscera, en contacto con un cuadro inflamatorio, hace contractura. Entonces le va a doler toda la pared abdominal porque va a tener una irritación generalizada. Y el dolor de la isquemia intestinal es intenso, intolerable, y al producirse la necrosis calma de manera engañosa. Es lo que yo le decía más temprano, que la mejora del dolor en estos pacientes para nada es indicio de mejoría, al contrario. Estos pacientes mejoran el dolor abdominal, pero empeora el cuadro inflamatorio y el cuadro séptico. Entonces, este enfermo le va a dejar de doler la panza, pero va a empezar a ponerse séptico cada vez peor, y ustedes van a decir, pero ¿por qué si el dolor le mejoró? Y sí, mejoró el dolor, pero el cuadro abajo sigue. Entonces, si uno ve lo que uno puede llegar a ver por una guardia de emergencia, esto es un trabajo que hicimos cuando yo era residente, ¿sí? Y vimos que en el consultorio de atención primaria, las consultas por abdomen agudo eran menores al 10%. Pero si uno iba ya a los servicios de urgencia, ya subía al 40%. Entonces, el abdomen agudo raramente es una consulta de atención en consultorio ambulatorio, y rara vez también es y no es tan raro que sea una consulta en domicilio, que a ustedes mucho les va a tocar subirse en ambulancia cuando terminen la carrera. Y entonces, ¿cuál es el médico de ese enfoque? Este es ese 40% al que nos vamos a abocar. Entonces, cuando vemos el enfoque que damos los cirujanos en el abdomen agudo quirúrgico, este también lo hicimos en el momento que preparamos ese trabajo, y lo que veíamos en guardia, el 63% de las consultas eran abdomen agudo inflamatorio, no necesariamente quirúrgico, pero todo era en cuadro inflamatorio, había mucha gastroenterocolitis. Le seguía el abdomen agudo oclusivo con un 21%, ¿sí? El hemorrágico, el perforativo y el vascular ya son menos comunes, y el 5% de nuestros abdómenes agudos hemorrágicos, recuerden que el abdomen agudo hemorrágico es más común en mujeres, ¿sí? Y la perforación, como desapareció la perforación de la úlcera gástrica, ya cada vez es menos frecuente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de abdomen agudo quirúrgico que veíamos en la guardia? El 40% es patología biliar, el 40% son colecistitis agudas, ¿sí? Que deben ingresar por guardia para hacer tratamiento médico. Hoy por hoy, siglo XXI, la colecistitis
aguda, lo que dice la guía internacional es que se trata tal cual fuera un apendicitis, o sea, se opera en el momento que ingresa. ¿Está? Hay causas diverticulares, hay cuadros de abdomen agudo ginecológico y hay otras causas. La apendicitis aguda es el 17%, pero de este 17%, recuerden que todo dolor en fosa ilíaca derecha es apendicitis hasta que se muestre lo contrario. El riesgo de tener apendicitis en un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha es del 70%, independientemente de su edad y sexo. ¿Sí? Entonces, ¿qué exámenes complementarios disponemos para evaluar un abdomen agudo? La clínica siempre lo más importante porque nos va a decir hacia dónde debemos enfocarnos, ¿sí? Entonces, el laboratorio, la radiología es sumamente importante, hacer siempre el par radiológico. Dale adelanto, los abdomen agudos perforativos, el neumoperitoneo se ve mucho mejor en la placa de tórax que en la de abdomen. Entonces, eso siempre tener en cuenta que hay que evaluar el par radiológico. Y la ecografía. O sea, entrenarnos en ecografía a los médicos que hemos hecho guardia, o sea, sobre todo los que hacemos cirugía general, nos sirve mucho porque nos permite tener una aproximación muy rápida, porque la ecografía es un examen que podemos hacer en la cama del enfermo, en el momento que está ingresando, y mientras le estamos haciendo el interrogatorio o mientras le estamos haciendo el electrocardiograma. Entonces, es algo que podemos poner muy en simultáneo para acelerar los tiempos de diagnóstico. Y entonces, si uno tiene solamente la clínica y el examen físico, generalmente arriba del 35% del diagnóstico, si bien hay cuadros que son más típicos que otros, ¿sí? Cuando agregamos el primer método complementario, ya la exactitud diagnóstica sube al 56%. Y si agregamos RX y ecografía, podemos llegar a subir al 78%. Y fíjense que esto es un reflejo de con qué grado de incertidumbre trabajamos nosotros. O sea que si nosotros tenemos todo hecho esto, tenemos una aproximación diagnóstica del 80%, y nos estaría quedando ese 20% de incertidumbre, que bueno, eso es otro tema que tiene que ver con lo que se llaman umbrales diagnósticos y terapéuticos en la actividad médica, que es sobre o sea, qué nivel de certeza necesitamos para instaurar un tratamiento, ¿sí? Pero es otra charla que, o sea, está bien estudiada en los libros de estadística, ¿sí? Hay grupos de riesgo para el abdomen agudo, ¿sí? Los pacientes mayores de 65 años, sin lugar a dudas. Las mujeres embarazadas, las manifestaciones no son típicas, y cuando son típicas, los cuadros tienden a tener una mayor gravedad y es más difícil tratarlo, porque ahí estamos tratando al binomio. Entonces, tener una paciente embarazada con un abdomen agudo quirúrgico, créanme que es un dolor de cabeza que tuve hace 5 días y realmente es sumamente estresante. Lo que no hacemos todo con ginecología, no estamos acostumbrados a trabajar con el binomio, estamos acostumbrados a trabajar con pacientes individuales y eventualmente los familiares, pero tenemos un solo paciente en la camilla. Y los pacientes inmunodeprimidos, sin lugar a dudas, por el tipo de manifestaciones que van a hacer y la chance que tienen de tener infecciones atípicas, ¿sí? Entonces, tenemos patologías subdiagnosticadas, sin lugar a dudas. Por ejemplo, el IAM. El IAM, chicos, todo paciente que entra con dolor en epigastrio o hipocondrio derecho, ustedes van a saber por ahí que puede ser patología biliar o van a pensar comúnmente en patología biliar. Si tiene más de 60 años, más de 45 y fuma, háganle un electro mientras lo están interrogando y saquen esa duda rápidamente, porque puede estar ante un cuadro de origen miocárdico. El embarazo ectópico, a pesar de que, o sea, el casi 65% de la consulta son de sexo femenino, es una enfermedad que no está tan o sea, yo no sé si está tan subdiagnosticada, sino que está subconsiderada, podríamos decir. Entonces, nunca olviden una paciente en edad fértil que tiene, o sea, que si le han preguntado y tiene actividad activa sexualmente, puede estar embarazada. Entonces, siempre tener eso en cuenta. Ahí ya le recuerdo, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Buenos Aires, no había paciente en edad fértil que no tenga una subunidad beta antes de entrar al quirófano, por más que no tenga nada que ver con lo que estábamos hablando, pero inclusive es un gesto de protección legal que teníamos, y nos hemos encontrado con alguna sorpresa de eso. Y la ruptura en los aneurismas de aorta son cuadros que están subdiagnosticados porque siempre me preguntan si el aneurisma de aorta roto es un abdomen agudo hemorrágico, y créanme que las rupturas aneurismáticas se contienen muy bien contra el retroperitoneo, tanto las rupturas como las disecciones, porque no es lo mismo disección que ruptura. Entonces el retroperitoneo contiene bastante efectivamente y muchas veces nos da tiempo, y como el cuadro es inespecífico, ese tiempo que nos da a veces lo perdemos porque no estamos pensando en el problema. Pero es pensar el problema en los pacientes de riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo? Sobre todo varones, fumadores y más de 65 años.
¿sí? Entonces, fíjense esta historia clínica que viene por un abdomen agudo, ¿sí? Una paciente de 23 años, ¿sí? Se le hace la atención inicial, se le hace una ecografía que ve líquido libre y nos encontramos en la laparoscopía con este hallazgo de sangre líquida libre en cavidad. Esto era un abdomen agudo hemorrágico. ¿Qué tenía la chica? No tanto dolor, sino que dominó el cuadro, la hipotensión. Entonces, y fíjense cuál es el detalle, que el médico de la guardia constató que no había entrado correctamente en su periodo, que tenía un retraso menstrual y el dolor en el hipogastrio. Entonces, esta paciente entró con el diagnóstico de embarazo ectópico roto. ¿Pero por qué? Porque el médico de la guardia consideró correctamente el antecedente y nos lo dijo, y lo buscó con la subunidad beta. Entonces, subdiagnosticada las apendicitis agudas, y ustedes me dicen, no, pero si es uno de los cuadros más comunes, ¿por qué subdiagnosticada? O sea, no es subdiagnosticada, ¿sí? En mayores de 60 años es subdiagnosticada porque a veces pensamos que los mayores de 60 o los menores de 10 años pueden no tenerla por las cuestiones fisiopatológicas, pero sobrediagnosticada en pacientes de edad mediana. Y como le digo yo, por ahí muchas veces todos tenemos el 70% de chance de tener una apendicitis aguda si nos ve la fosa ilíaca derecha, pero no siempre va a ser así. Y hoy en día, o sea, sobre todo cuando empezó la laparoscopía, que en vez de hacer una cirugía abierta, se hacían 3 cortes pequeños, se empezaron a operar muchos más de estos casos y a hacer diagnóstico quirúrgico. Hoy con todo lo que tenemos en imagen, esto créanme que no es necesario. La mejor cirugía es la que no es necesario hacer. Entonces, fíjense, esta paciente de 82 años, le duele tiene dolor abdominal difuso, en el miembro inferior, 6 días de evolución del cuadro clínico, agregó vómitos, distensión abdominal, tiene dolor y defensa más intensa en fosa ilíaca derecha, con una formación palpable, tiene leucocitosis con neutrofilia. Y la eritro está acelerada. Uno palpa, tiene dolor abdominal en fosa ilíaca, hace una placa y ve ilio. Entonces uno dice, 6 días, tiene vómito, tiene distensión abdominal, y bueno, tiene un cuadro obstructivo. Pero si uno ve cómo fue pasando el dolor, la evolución del dolor no es la evolución de un cuadro abdomen agudo obstructivo. Y cuando hacemos la cirugía, esta mujer se operó en la era todavía cuando no se hacía la laparoscopía, lo que tenía la mujer era una apendicitis aguda que se estaba aplastronando. Y fíjense la edad, 82 años. Entonces, paciente más de 60 años puede tener apendicitis aguda, y esto hoy por hoy la respuesta nos la da la tomografía. Una paciente de 23 años, que es derivada por dolor en fosa ilíaca derecha de 10 horas de evolución continua y tiene fiebre de 39 grados. Tiene un laboratorio con leucocitosis y eritro está normal. No hay náusea ni vómito y se diagnostica una apendicitis aguda por clínica, ¿no? Entonces, se evalúa a la paciente es sumamente delgada, se hace una placa que no muestra una distensión salvo este asa colgada, pero esto es aire en el colon y tiene aire acá abajo en el recto. Se hace una placa de tórax, que no tiene signos de neumoperitoneal ni de patología pulmonar. Y la ecografía visualiza el apéndice, pero el apéndice no llega a tener el tamaño para considerarlo normal. Estaba menor de 6 milímetros. Entonces uno empieza a pensar el cuadro clínico. Tener en cuenta, la náusea y los vómitos presentes antes del dolor abdominal son casi patognomónicos de apendicitis aguda, y hay un trabajo en New England presentado hace 20 años, que es el signo más sensible de apendicitis aguda. Y entre nosotros es muy raro que un paciente apendicular haga fiebre. Es muy raro. Para que un paciente con apendicitis haga fiebre, el apéndice tiene que estar complicado. O sea, es decir, gangrenosa, con un absceso localizado o con una peritonitis generalizada. Estos pacientes raramente hacen temperatura. Y algo, en ese caso, algo van a elevar la eritrosedimentación. Entonces, se reinterroga a la enferma porque no hay concordancia con los hallazgos, y se le encuentra una adenomiogalia dolorosa en la región inguinal, y lo que tiene la enferma es una erisipela. Entonces, lo que está teniendo esta enferma es un dolor referido en la fosa ilíaca derecha de una patología alejada que es la erisipela. Entonces, fíjense que hay cosas que muchas veces nos da la respuesta un examen clínico completo, porque esto tal vez lo hubiésemos visto antes de hacer las placas, si le hubiesen revisado las piernas de la enferma. Entonces, las derivaciones médicas por abdomen agudo quirúrgico, considerando 100 pacientes, 35% eran correspondientes con el abdomen agudo quirúrgico, pero el 65% eran abdomen agudo médico.
Entonces, esto dice, mirá, ¿están mal derivados los enfermos? No, no es eso lo que hay que decir. Porque para uno llegar al diagnóstico a veces de que es un abdomen agudo médico que no requiere cirugía, tiene que tener herramientas. Entonces, yo que puedo estar en un sanatorio de nivel 3 o en un hospital de nivel 3, que tengo tomógrafo, que tengo resonancia y que tengo un angiógrafo, por ejemplo, estoy mucho mejor posicionado y con mucha más seguridad para decir algo de esto que un colega que está trabajando en un lugar donde tiene un radioscopio nada más, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que estén mal derivados los enfermos, no es eso lo que hay que pensar. ¿Sí? Entonces, esta derivación, si uno la lee, la derivan como un cuadro abdomen agudo obstructivo con una distensión abdominal localizada en un paciente añoso, ¿tá? Le hace un eco abdominal que no le ven nada y ven esta imagen, ¿sí? Y se interpreta como un cuadro de obstrucción intestinal. Uno le hace la placa, ve esto aquí, y no ve niveles. Entonces, esto en contexto no es un abdomen agudo obstructivo, es un globo vesical. Entonces, esto siempre ténganlo en cuenta también porque, o sea, no hay un abdomen agudo obstructivo que se presente de esta manera, es mucho más común el globo vesical. Y esto muchas veces se puede resolver poniendo una sonda en el lugar y no derivando al enfermo. ¿Sí? Otra derivación, ¿sí? Otra paciente con clínica obstructiva, tiene algunos niveles colgados, y lo que tiene la paciente es una brida. Entonces, fíjense cómo la correcta evaluación clínica nos orienta hacia dónde tenemos que buscar. Entonces, este colega con la evaluación clínica y la placa derivó la enferma, pero fíjense que es diferente la placa esta a la que vieron antes. Y lógicamente se corresponde después con el hallazgo clínico. ¿Sí? Entonces, otro caso, esta paciente de 72 años en consulta por vómitos alimentarios, dolor epigastrio inicio brusco, 2 días de evolución con catarsis positiva, tiene una mediana infraumbilical, le duele la palpación epigastrio y no tiene distensión abdominal. Y tiene signos clínicos de deshidratación. Uno ve las placas y no hay nada en tórax, no hay edema peritoneo y no hay niveles hidroaéreos. Y la enferma venía con catarsis. Entonces, por clínica la tomografía se hace, si ustedes se fijan, la gran distensión gástrica que tenemos con la sonda dentro del estómago, una vesícula biliar aquí y tiene esa burbuja de aire dentro de la vesícula. Entonces, cuando hay burbuja de aire dentro de la vesícula, es un indicador de que hay una comunicación de la vesícula con algún órgano hueco. Entonces, esta paciente lo que tenía era una fístula colecistogástrica y lo que hizo fue lo que se llama síndrome de Bouveret, que es la migración hacia el estómago y la impactación de un gran lito en el píloro, y lo que decía la enferma era un síndrome pilórico. Esta enferma se resolvió en la era de cirugía abierta. Esto enfermo hoy, cuando tenemos el diagnóstico previo, que es lo más común porque tenemos tomógrafo, se operan por vía laparoscópica. Entonces, en la urgencia siempre hay que tener una sistemática para ver estos enfermos, ¿sí? Siempre guiados por el examen clínico. Entonces tenemos que intentar determinar la gravedad, si se trata de un proceso parietal, si es un abdomen agudo médico quirúrgico, si podemos llegar a un diagnóstico síndrome, que en sí mismo el abdomen agudo es un síndrome, es un gran síndrome, y podemos ver la etiología. Acuérdense que el pensamiento médico es hipotético deductivo, entonces vamos de lo general a lo particular. Entonces vamos a partir de un gran síndrome que puede subdividirse dentro de un tipo, dentro de ese síndrome, para llegar luego a la etiología. Entonces, si hacemos ese pensamiento, podemos tener un abdomen agudo que después podemos tipificar como inflamatorio, y como lo ven en ilíaca derecha y tiene todos los hallazgos clínicos de laboratorio de imagen, lo podemos definir como una apendicitis aguda, pero estamos partiendo de un síndrome. Si lo hacen de esa manera, van a tener siempre una guía para proceder en la sistemática diagnóstica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de gravedad? Es ver el estado general del enfermo, si está chocado, si tiene compromiso de problema. Eso suele pasar hasta el 26% de los enfermos, y eso es algo que por ahí lo van a llegar a determinar mirándolo al enfermo, ¿sabes? Cómo es su rostro, si tiene aspecto doloroso, si tiene facies terrosa, o bien si tiene alguna alteración en su estado mental. ¿Está? La exploración general, el pulso, la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la diuresis y el grado de conciencia que yo le hablaba antes. Entonces, un paciente con pulso acelerado, con tensión arterial baja, con temperatura baja o con fiebre, con frecuencia respiratoria elevada, es un paciente que está en respuesta inflamatoria y claramente ese enfermo ya está muy comprometido o se va a comprometer cada vez más.
La diuresis es más difícil de medir porque uno puede poner una sonda vesical, evacuar de golpe 300 que estaban contenidos en la vejiga, pero eso no es indicio. Para evaluar diuresis va a necesitar por lo menos 1 hora. Y el grado de conciencia es hablarle al enfermo y ver si responde o no responde, y si responde de manera adecuada o no. Hay causas extraabdominales de abdomen agudo sin lugar a dudas. Dentro de la pared abdominal, un espasmo muscular, un hematoma vaina o Lesbe-Zoster, si encuentran las lesiones en las vesículas en el árbol de Navidad, con protección radicular, el zóster no es algo que sea poco frecuente. Hay causas torácicas como el infarto agudo miocárdico, la angina inestable, el TEP, la neumonía, causas sistémicas como la cetoacidosis diabética y alcohólica, la uremia, las vasculitis, las causas tóxicas, el metanol, los metales pesados, las picaduras de escorpión, y las causas infecciosas como la faringitis y la mononucleosis. Estos cuadros son muy comunes en la edad pediátrica. O sea, los pacientes que tienen dolor de posiliaca derecha, hay que preguntarles siempre si están tosiendo, están con moco, les duele la garganta, y tocar el cuello si tienen ganglio en el cuello. Porque si tienen ganglio en el cuello es muy probable que sean adenitis mesentérica, y eso hay que estudiarlo de esa manera. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el interrogatorio? Es parte de la sistemática. Calma es una buena mnemotecnia para recordarlo. O sea, calidad o tipo del dolor, cantidad o intensidad. Es decir, es cólico, es sordo, es gravativo, es urente el dolor, ¿sí? ¿Qué intensidad tiene? Mucho, poco, compararlo con el dolor de muela, ¿sí? O sea, tipificarlo en una escala de 1 a 10, ¿está? Aparición o inicio, tiempo, duración, o sea, cuánto hace que le duele, cómo apareció, le estaba doliendo antes, le dolió de golpe, localización y radiación, o sea, dónde está localizada la máxima intensidad del dolor y hacia dónde se va. Si hay situaciones que lo modifican, por ejemplo, si el enfermo al moverse le duele más o menos, si en alguna posición le duele más o menos, ¿sí? Y los signos y síntomas asociados, sumamente importante esto. O sea, si a un paciente con dolor, por ejemplo, se le agregan náuseas, se le agrega vómitos, se le agrega falta de eliminación de ese gases, eso nos va a ir definiendo hacia qué lado llevamos el resto del examen. Entonces, los síntomas asociados, náusea y vómito, muy comunes en los cuadros inflamatorios, pero presentes también en las oclusiones. La ausencia y eliminación de heces y materia fecal, de gases y materia fecal, perdón, muy común de los cuadros obstructivos. La lipotimia de shock, común en los cuadros inflamatorios evolucionados o en los cuadros isquémicos. La presencia de fiebre en los cuadros infecciosos evolucionados. ¿Sí? Entonces, el examen físico siempre hay que hacerlo de manera completa, ¿sí? Fíjense, observar primero al enfermo, si tiene alguna, fíjense que la simple observación de este enfermo ya nos está diciendo que hay una complicación aquí, ¿tá? La palpación siempre con mano de escultor primero, ¿tá? Y fíjense esta enferma, la gran eventración que tenía con toda la celulitis cutánea asociada, que esta lógicamente terminó en una necrosis veasa dentro de esta gran eventración. Y cada tanto seguimos viendo estos cuadros, si bien ya son cada vez más raros, pues las eventraciones hoy se reparan todas. El examen físico hay que hacerlo también, observar, fíjense, uno acá puede decir, mire esta enferma con un abdomen péndulo, está pasada de peso, o bien bajó de peso bruscamente, pero si uno evalúa bien, va a ver que esto no es panza, y cuando hace el estudio, esto era un gran quiste de ovario que debió operar. En el examen físico, en la exploración, siempre buscar la protección de las incisiones, ¿sí? Si bien ver este tipo de incisiones es muy poco común porque la vesícula se opera por la paroscopía, pero cada tanto se siguen viendo. Y ver las otras incisiones que podemos ver, las incisiones medianas, las medianas infraumbilicales, la magurne de la apendicectomía y la fanestil de la cesárea, que esas las vamos a seguir viendo porque no podemos sacar los bebés por la paroscopía todavía, ¿sí? Pero en algún momento, o sea, no se va a hacer una de las pocas cosas que nunca va a poder ser abordada por la paroscopía. Entonces, esta en algún punto va a ser la incisión más común que vamos a seguir viendo, ¿sí? ¿Está? Y siempre destapar completamente al enfermo. Este enfermo entró con una clínica subobstructiva y, o sea, le estaban por pedir una tomografía y al revisarlo se nota que tiene una gran hernia inguinoescrotal con un punto de obstrucción en la entrada de la hernia. Entonces, este enfermo no tiene que hacer tomografía, no, la tomografía hágasela porque hay que ver que no tenga obstrucción en otro lado. Eso es importante, porque si bien esto puede ser muy evidente, los pacientes dañosos pueden tener otro punto de oclusión. Y aparte, una tomografía nos permite ver en qué vitalidad está el asa que está aquí adentro y determinar la urgencia o no del procedimiento. ¿Sí?
Este otro enfermo, fíjese que tiene una eventración o una hernia traumática, que se llama. Fíjese que no tiene incisiones, pero tiene un defecto parietal. Esto es muy poco común porque, si me imagina, el grado de traumatismo que tiene que tener para producir esto, sin romper el abdomen, sin tener lesiones intraabdominales, tiene que ser un traumatismo muy alta energía. ¿Está? Entonces, recuerden siempre la forma de palpar los enfermos. Esta es la maniobra para palpar el hígado, como se hace con 2 manos o con solamente una mano. ¿Sí? ¿Cómo buscamos el dolor parietal? Es apoyar la mano en el enfermo y pedirle que suba la cabeza. Si al subir la cabeza le duele más, es muy probable que el dolor sea parietal. ¿Tá? Si no cambia la calidad del dolor cuando hacen esta maniobra, el cuadro está dentro y hay que seguir evaluando. ¿Sí? La radiología es sumamente útil y puede ser lo primero que tenemos a mano en la mayoría de los lugares donde vamos a trabajar. Entonces, si uno la mira bien, esta placa de tórax, sutilmente acá el neumoperitoneo que nos está diciendo cuál es el problema. Esta placa no muestra mucho más, pero esto aquí es aerobilio. Esto es patológico y no necesariamente. Esto quiere decir que está viendo pasaje de aire en la vía biliar, pero si un enfermo tiene un stent o tiene una derivación biliodigestiva, esto es común. Y esto tiene que ser evaluado en contexto. Si este enfermo está amarillo y con fiebre, esto no está bien. Pero si el enfermo viene por otra cosa, esto es un hallazgo. Y aquí esto son niveles hidroaéreos en un paciente con un tumor de colon distal, en un tumor de sigmoide, fíjense cómo está todo el marco colónico distendido. ¿Sí? Más placas, un abdomen agudo obstructivo con la imagen clásica en pila de moneda, y la flecha acá lo que le está mostrando es lo que se llama el signo del reboque. Signo de reboque es esto aquí que ven acá, y esto significa que este asa que está pegada con esta, y por eso se ve la pared del intestino delgado. ¿Por qué? Porque el contraste se lo da este asa y este asa. Si uno estaría viendo como aquí, por ejemplo, que ve todo el asa, ¿tá? Esto es un signo indirecto de perforación. ¿Por qué se ve el asa completa acá? Porque hay aire afuera y aire adentro. Entonces, esto es el signo que se llama doble contorno, esto es reboque. Y esta placa está buena porque muestra la diferencia de los dos signos. ¿Sí? Y esto es otro abdomen agudo oclusivo con la imagen clásica en pila de moneda. Otra placa muy clásica que es la imagen en grano de café con el signo del reboque central y el aire alrededor. Esta es la imagen clásica del vólvulo, y esto es un cuadro más raro, pero es un vólvulo de ciego. Otra imagen de vólvulo, pero esto es un vólvulo de transverso. Por eso se ve la imagen en grano de café al revés, podríamos decir. ¿Sí? Un paciente tiene un reemplazo de cadera. ¿Está? Y se puede hacer una RX contrastada, y en algunos casos sirve. En este caso, se le hizo un vólvulo colónico. En este caso, la radiología contrastada tiene dos utilidades. Una es diagnóstica, porque le está mostrando el pie de oclusión, y la otra es terapéutica, porque con esto acá podemos llegar a desvolvular, hacer lo que se llama la desvolvulación neumática, y evitar al enfermo una cirugía de urgencia. ¿Sí? Entonces, pasando a los tipos de abdómenes agudos, el síndrome obstructivo generalmente es un dolor de tipo cólico, cursa con distensión abdominal, hay falta de eliminación de gases, pudiendo haber eliminación de heces. O sea, un enfermo ocluido puede tener tránsito sin lugar a dudas, porque todo esto va a depender de qué nivel de oclusión tenga. Si la oclusión es alta y el enfermo tiene contenido abajo, puede eliminar el contenido que le resta. Puede tener vómitos y va a tener niveles en la placa. ¿Sí? Entonces, más imágenes, fíjense cómo hay varios niveles, otro asa colgada con signo de reboque en el centro, y fíjense, esta imagen acá es muy interesante, fíjense cómo hay asas distendidas, y en un punto empiezan a aparecer como burbujitas. Esto es lo que llaman la imagen en cuenta ganado, y es una indicación, es algo indirecto que nos puede decir dónde está el punto de oclusión si no tenemos una tomografía. Si le hacemos la tomografía, vamos a ver claramente dónde está el punto de oclusión. ¿Tá? Otra placa, fíjense cómo este apolillado que ven aquí es propio de la acumulación de materia fecal. ¿Tá? Y si uno lo mira, tiene materia fecal, pero la gran distensión que tenía el ciego lo llevó a su necrosis. Y entonces, cuando ustedes pueden medir el ciego en una placa, una tomografía, este mide más de 10 o más de 12, dependiendo de la biografía, el paciente es quirúrgico o hay que descomprimirlo rápido. El cuadro inflamatorio es un dolor generalmente bien localizado, porque ya tenemos afectada el peritoneo parietal, hay signos tóxicos de infección, hay defensa abdominal por la contractura que se genera, y suele haber fiebre.
En el síndrome inflamatorio, si bien yo le dije hoy que la apendicitis aguda es raro que haga fiebre, pero es porque la apendicitis aguda es un órgano pequeñito, toca, o sea, duele localizado porque toca el peritoneo parietal, pero no llega a generar tal respuesta inflamatoria. Por ejemplo, ¿qué cuadro inflamatorio da fiebre? El cuadro de diverticulitis aguda. Si bien la diverticulitis aguda, la fisiopatología es una microperforación divertículo, uno dice, no, pero no es un cuadro perforativo. Y bueno, eso es lo que yo siempre le digo a los chicos que trabajan conmigo en la facultad, que los cuadros a veces empiezan a solapar cuando van evolucionando. Entonces, un cuadro perforativo de inicio va a tener la clínica clásica de un perforativo, pero cuando empezó a volcar material al peritoneo, se va a transformar en un cuadro abdominal agudo inflamatorio. Y cuando tenga el hilio reflejo, va a ser un cuadro obstructivo. Entonces, ahí los cuadros clínicos se empiezan a solapar. Por eso es importante seguirle, digamos, la evolución al cuadro clínico para saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, la diverticulitis aguda, que es un cuadro que generalmente se bloquea y el 85% no son quirúrgicas de entrada, generalmente tienen fiebre. ¿Tá? La apendicitis aguda, en cambio, que el 90% deberían ser quirúrgicas porque el tratamiento antibiótico está descrito con resultados buenos, generalmente no da fiebre. Y que no tenga fiebre es un criterio de inclusión para tratamiento antibiótico. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que yo le decía acá, el divertículo perforado y en la zona de bloqueo donde estaba. ¿Sí? Otro cuadro inflamatorio ya con signos de necrosis inclusive. El síndrome perforativo es un dolor permanente, hay contractura abdominal y hay neumoperitoneo. Esto aquí es la descripción clásica del cuadro perforativo que se corresponde con la úlcera gástrica perforada. Que la descripción que van a leer en el libro siempre es el de la úlcera gástrica, pero si ustedes tienen una perforación intestinal, por ejemplo, o una perforación cecal, o un divertículo perforado libre, no va a ser tan patognomónico este tipo de dolor y la contractura, porque todo depende de qué grado de irritación genera el líquido que se vuelca a la cavidad. Lo que siempre van a tener es neumoperitoneo, ¿sí? Y en estos pacientes las manifestaciones inflamatorias son tempranas, entonces uno si le sigue el hilo al cuadro clínico va a saber que es un síndrome perforativo, pero cuando lo agarre probablemente ya tenga alguna clínica inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la placa? ¿Está? Siempre prestar atención en la placa de pie, debajo de los diafragmas, a veces es muy sutil. Pero siempre hay que ubicarse en contexto. Uno lo que tiene que mirar cuando ve este tipo de hallazgos es ver, primero, que el enfermo no haya sido operado unas horas antes o hasta 7 días antes. Y si no hay eso, esto nunca es normal. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense acá, otra placa. Esta es una placa DON, pero se ve el neumoperitoneo. Y en esta otra placa, no se logra ver, pero fíjense cómo hay derrame pleural. Entonces, a estos enfermos hay que prestarles atención. ¿Sí? Y si uno mira la placa de este derrame pleural, miren lo sutil que es ese neumoperitoneo. Entonces, hay que mirar siempre bien la placa de tórax de estos enfermos. ¿Sí? El síndrome oclusivo vascular es un cuadro más inespecífico, se presenta un dolor intenso y continuo de rápida instauración, hay náuseas y vómitos, pero cuando ha calmado el dolor empiezan todas las otras manifestaciones. Empieza a haber enterorragia melena por espacelo mucoso, hay extensión abdominal por hilio asociado a la inflamación, hay matidez percutoria por el intestino ya está lleno de líquido y eventualmente empieza a haber líquido abdominal, y hay ausencia de ruidos del aéreo porque el intestino, digamos, ya está necrótico y dejó de mover. Entonces uno lo tiende a confundir que es un cuadro médico y no es un cuadro médico. Y en este caso, por ejemplo, una isquemia sectorial con pie una brida que está acá. Este intestino lógicamente hay que sacar. Esto no es un cuadro oclusivo vascular clásico, ¿por qué? Porque es sectorial con pie en una brida. Esto generalmente pasa a nivel de la salida de la mesentérica superior, y si ustedes recuerdan por anatomía, va a estar isquémico todo el intestino delgado y hasta el colon derecho. El síndrome hemorrágico, o sea, siempre hay que, cuando hablamos de un neumo hemorrágico, hay que diferenciarlo correctamente de lo que es hemorragia digestiva, ¿sí? Si bien ambos cuadros clínicos van a compartir las manifestaciones que tienen que ver con la clínica de sangrado, ¿tá? No es lo mismo hemorragia digestiva que abdomen agudo hemorrágico. Abdomen agudo hemorrágico se refiere cuando hay sangrado espontáneo no traumático dentro de la cavidad peritoneal. En cambio, hemorragia digestiva es un sangrado intraluminal, que puede ser alto o bajo, que es otro tema, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener el síndrome hemorrágico? Un síndrome hemorrágico, créanme que no va a tener tanto dolor abdominal, porque la sangre irrita poco. Pero, ¿qué va a dominar el cuadro? La clínica de sangrado, la palidez,
la hipotensión, la taquicardia, el dolor abdominal. Y en estos casos es sumamente útil la ecografía porque uno mientras lo está interrogando puede ver el líquido libre en la ecografía. Y si tiene algo de experiencia va a poder determinar que ese líquido es sangre porque la densidad ecográfica que tiene la sangre no es la misma que tiene el líquido, ¿sí? Entonces eso siempre también pensarlo y tenerlo en cuenta. Y en este caso, por ejemplo, era otro embarazo ectópico que se presentó con un cuadro hemorrágico. ¿Está? Entonces, los diagnósticos por imágenes, la ecografía hoy es sumamente importante, en este caso observando una colección ovárica, acá en la pelvis observando líquido en el fondo del saco Douglas, acá en este caso ve la trompa izquierda con algo de compromiso inflamatorio, en este caso el apéndice cecal aumentado de tamaño, y acá una aorta que si la miden está neurismática. Entonces, un buen ecografista puede darnos todos estos datos, ¿sí? Y si uno aprende a hacer la ecografía y le agarra práctica la ecografía, es operador, equipo y entrenamiento dependiente, ¿tá? Y nos puede dar muy buena información. Tenemos otros métodos diagnósticos, sin lugar a dudas. Tenemos la tomografía, la arteriografía y ya la laparoscopía o la laparotomía. La verdad que hoy por hoy, como estamos parados, hacer laparoscopías o laparotomías diagnósticas, créanme que es muy poco común y ya casi poco necesario porque tenemos muy buenos métodos diagnósticos antes de llegar a eso, ¿sí? Y tenemos la observación clínica que muchas veces no entramos a hacer diagnóstico, entramos a hacer terapéutica. ¿Por qué? Porque a todos los hallazgos que tenemos en los estudios de exámenes complementarios le estamos uniendo la evolución clínica. Entonces, estamos completando el diagnóstico con la mera observación clínica. Entonces, la tomografía es sumamente útil en pancreatitis aguda, pero bueno, ¿cuándo es útil en pancreatitis aguda una tomografía? Una muy buena pregunta. Entonces, una tomografía en pancreatitis aguda, ¿es ultra necesaria hacerla al ingreso del paciente? Por supuesto que no, ¿tá? La del diagnóstico de pancreatitis aguda es clínico, es de laboratorio y es por imagen. Y la imagen con una ecografía alcanza. La ecografía puede ver patología biliar, o sea, puede ver que tenemos cálculo en la vesícula, puede ver engrosamiento de pared de vesícula, puede ver alguna dilatación de la vía biliar y nos puede informar algún grado de heterogeneidad en el páncreas. Entonces uno, si piensa el cuadro que debe tratar, y debe tratar siempre el cuadro más grave probable, un paciente tiene dolor clásico, que tiene hiperamilasemia, y tiene una imagen que es positiva, tiene pancreatitis. Si tiene una imagen que dice el ecografista, no, mira, no veo el páncreas por interposición gaseosa, pero tiene hiperamilasemia, tiene el dolor, tiene pancreatitis. Entonces, eso ya lo dice la actualización de la guía Atlanta. La tomografía no es ultra necesaria de ingreso. ¿Por qué? Porque ¿qué nos va a brindar la ecografía? Información sobre el grado de necrosis que puede tener el páncreas. Y eso lo vamos a ver inmediatamente, no lo vamos a ver inmediatamente, lo vamos a ver a partir del 5.º día. Y muchas veces la pancreatitis aguda, según su severidad, puede entrar con cierto grado de falla renal. Y para ver bien una tomografía de pancreatitis hay que hacer contraste. Entonces, ¿le vamos a hacer contraste a un paciente que tiene una falla renal? Claro que no. Entonces, este enfermo se ingresa, se compensa y al 5.º día, si ya está todo bien, le hacemos la tomografía y vemos dónde estamos parados. Sirve para ver colecciones de abscesos intra o retroperitoneales, es sumamente útil. Si nosotros tenemos algún hallazgo en la ecografía que nos muestre una colección y no tenemos una ventana correcta para pulsar, por ejemplo, podemos confirmarla con tomografía. Y lo que son colecciones retroperitoneales son tomográficas. El ecógrafo muchas veces la profundidad no da para determinarlas bien. La patología vascular, si bien la podemos sospechar en la ecografía, la vamos a determinar con la angiotomografía. Y un dolor abdominal persistente inespecífico debería tener una buena tomografía esta para buscar los cuadros vasculares y los cuadros sectoriales. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, en este cuadro de colecistitis complicada, ambos cuadros de colecistitis complicada, está indicada la tomografía, que esto un buen ecografista lo va a informar, que es la pared engrosada de la vesícula, algún absceso paravesicular, en ambos casos, y el facelo de la mucosa vesicular. Pero esto, la tomografía está hecha. ¿Esto es fundamental en una colecistitis? Claro que no. Acá la ecografía ya nos está mostrando lo que dice la tomografía. Entonces, ¿esta tomografía era necesaria? Y no era necesaria. En este caso, por ejemplo, fíjense esta colecistitis. Esto tal vez lo hubiese mostrado la ecografía. Y esto también lo hubiese mostrado la ecografía. Pero uno trataría un absceso hepático de este tipo sin tomografía y no termina de ser del todo correcto. Así que esta tomografía era necesaria.
Esto aquí que están viendo en la flecha es una apendicitis aguda. O sea, el estudio más sensible y más específico que tenemos hoy por hoy para apendicitis aguda es la tomografía computada. Entonces, si uno hiciese un análisis de costo, considerando todas las variables, es mucho más barato hacer al paciente una tomografía de entrada, inclusive que hacer una observación clínica, o que operarlo, o que hacerle todo, placa, ecografía, laboratorio y todo. Ese estudio está hecho en otras partes del mundo y el costo da a favor de tomografía temprana. Y bien, con ese concepto no deberíamos tomografiar a toda persona que pisa la guardia con un dolor abdominal. Hay que evaluar y ponerlo en contexto. Y esto acá es una colestitis sumamente severa, pero esto aquí lo hubiese mostrado la ecografía. Entonces, demuestro para que vean cuándo hacer una tomografía, ¿sí? Y en estos casos, fíjense, estos son defectos de perfusión del hígado, ¿tá? Y un derrame pleural derecho. Esto lo hubiese visto una placa de perfil. Entonces, yo no es que digo que no hay que hacer tomografía en el abdomen agudo, al contrario, yo soy muy pro tomografía en el abdomen agudo, porque muchas veces me termina de determinar y me da mucha información. Pero hay que indicarla correctamente. O sea, hay que indicarla cuando nos sirve o cuando nos agrega algo al diagnóstico. Si no agrega, no es necesario hacerlo. ¿Sí? Nuevamente, hallazgo de perfusión, nuevamente cambios, y en este caso la tomografía tiene que ser hecha, pero debe ser hecha correctamente. Porque esto es lo que tenía la trombosis de la vena porta. Otro cambio de perfusión, y esto ya es una isquemia arterial, porque si la porta está permeable. ¿Sí? Esta imagen de efecto relleno es la misma imagen con una trombosis de la vena porta. ¿Sí? Esto es un gran aneurisma, una pancreatitis. Fíjense, esta imagen de pancreatitis está hecha al 5.º día. ¿Sí? Fíjense que acá recién estamos viendo ciertos defectos de perfusión en el páncreas, que son hallazgos indirectos de necrosis. Esto no lo hubiésemos visto haciéndola más temprana. Si uno mide este páncreas, está apenas engrosado. Entonces, no nos hubiese servido, no nos hubiese agregado nada al diagnóstico, teniendo dolor y teniendo hiperamilasemia. Y en este caso el aneurisma sí, porque puede ser un aneurisma complicado, y la evaluación del aneurisma siempre se hace con tomografía. O sea que si esto se ve en la eco, inmediatamente hay que pedir la angiotomografía. ¿Sí? Estos accesos al SOA, si bien lo podemos sospechar en ecografía, no lo vamos a terminar de ver correctamente en la ecografía, entonces hay que tener la tomografía, ¿tá? Y esto hoy por hoy se hace por vía percutánea. La arteriografía, si sospechamos una obstrucción arterial, por ejemplo, el gol estándar es este. Y la angiografía tiene la potencialidad de ser un estudio terapéutico, porque si fuese una trombosis en agudo y nos da tiempo, podemos llegar a aspirar el coágulo. Si bien eso en isquemia mesentérica no puede hacerse siempre. Además, no puede hacerse casi nunca. Y en este caso, por ejemplo, vemos un aneurisma infrarrenal, que si disponiésemos de la endoprótesis se puede tratar en un momento por vía angiográfica. La laparoscopía es muy útil para diferenciar patología médico-quirúrgica y puede determinar la causa de un cuadro quirúrgico, pero de etiología incierta. Y evita operación innecesaria. A ver, no es que evita operación innecesaria, evita laparotomías innecesarias. La laparoscopía es una cirugía, va con anestesia general, hay que intubar al enfermo, y muchas veces tenemos que hacer esto solamente para hacer un gesto diagnóstico, ¿tá? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con que no es un cuadro quirúrgico y no requiere que hagamos nada. Esto es cada vez menos frecuente de hacer. Entonces, si tenemos que determinar el algoritmo, ¿cómo podríamos hacer? Hacer el interrogatorio, el examen físico, laboratorio, ecografía, ¿tá? Y con eso vamos a tener la sospecha quirúrgica, y si sospechamos un cuadro quirúrgico, hay que internar, esperar y reevaluar, y hacer los estudios necesarios, ¿sí? Si es necesario hacer la TC, y si se determina que es un cuadro quirúrgico, va a cirugía, y si no es un cuadro quirúrgico, puede ser candidato a tratamiento ambulatorio, o bien a una observación activa, ¿sí? Y siempre tener presente la posibilidad de la laparoscopía temprana cuando tenemos la posibilidad y la disponibilidad. Si es un cuadro claramente quirúrgico al ingreso, debe ir a cirugía. Por ejemplo, un paciente con un abdomen agudo hemorrágico que no responde a la reanimación y es hemorrágico y le vemos líquido en la ecografía, debe ir a cirugía, no esperar a hacer reevaluaciones innecesarias porque se está descompensando. Y un paciente que no tiene
sospecha quirúrgica y parece un cuadro médico y que puede ser tratado en domicilio, debe ser ambulatorio, pero siempre hay que darle las pautas de alarma. El enfermo tiene que tener claro ante qué signos debe consultar, porque no es poco común el enfermo que es enviado al domicilio y que vuelve y hay que internarlo con un cuadro quirúrgico. Sobre todo, recuerden la cronología de Murphy, que el enfermo va en la fase en que está empezando, que el dolor es más inespecífico y encima por ahí es dañoso, no parece, y resulta que a las 10 horas vuelve con un cuadro peritoneal generalizado y sí, pasó el tiempo que debía pasar, pero si uno le da correctamente la pauta de alarma, el enfermo tal vez va a venir igual complicado, porque ya lo mandamos, pero va a venir. Entonces eso nos va a dar una ventana para tener tratamientos y mejores chances y mejores resultados. Entonces, hay que darle una hoja de instrucciones si disponemos, hay que darle indicaciones claras, ¿tá? O sea, y si se la podemos dar escrito siempre mucho mejor, ¿tá? Y el enfermo tiene que ser recitado a control. Entonces, un enfermo que es enviado al domicilio por un cuadro de dolor abdominal inespecífico, a las 48 horas debería volver por algún sistema ambulatorio a controlarse que siga realmente todo bien, o bien que no haya que completar estudios. Por ejemplo, hay muchos enfermos que van con un dolor abdominal muy específico, que se identifican como tal, y resulta que el dolor es post-ingesta y sigue repitiendo el cuadro, pero en menor intensidad. Y hay un enfermo, por ejemplo, que hay que pedir una ecografía, hacerle estudios y ver que no tenga una patología que requiera alguna atención programada. Entonces, una historia clínica y examen físico completo siempre son la llave para determinar los cuadros que van a requerir cirugía. No te va a indicar la cirugía per se, pero te va a indicar cómo proceder con los estudios complementarios. Uno siempre tiene que hacer los estudios ubicados en contexto, ¿sí? El diagnóstico temprano siempre mejora el pronóstico. El laboratorio y la radiología simple son el mejor complemento y es lo que más vamos a tener a disposición y nos va a indicar muchas veces hacia qué lado progresar. Y para el médico de urgencia, acuérdense, el dolor abdominal en el anciano siempre es más probable que se deba a patología severa. El dolor abdominal en una mujer de edad fértil siempre descartar en embarazo ectópico. En cuadros con sospecha de patología quirúrgica y ginecológica siempre hay que obtener la consulta con el especialista si está disponible, y si no está disponible, aunque sea por teléfono, ¿sí? Y si no está disponible ni presencial ni por teléfono, derivar a un lugar donde sí lo tengan. El diagnóstico de dolor abdominal específico se obtiene por exclusión y alcanza hasta el 30% del menor de 50 años y la mayoría es de curso benigno. Pero ojo que estos enfermos son los que tenemos que controlar a las 48 horas. La causa más frecuente del dolor agudo quirúrgico en la embarazada sigue siendo la apendicitis aguda, dolor en ilíaca erecta, si bien las embarazadas están embarazadas, tienen patología urinaria, tienen patología ginecológica asociada, pero sigue siendo la apendicitis aguda. Todo paciente con sospecha de cólico renal, sobre todo si es dañoso, debe descartarse en el organismo de agua, está complicado. Todo paciente con dolor ilíaca derecha es apendicitis hasta que se muestre lo contrario. Todo dolor abdominal de diagnóstico difícil donde no queda claro el riesgo, hay que internarlo para observación activa. O sea, no manden un paciente a la casa si deja dudas, no es necesario ni siquiera correr el riesgo hoy por hoy, y más con todas las herramientas. Yo siempre le digo a los muchachos que trabajan conmigo en las guardias, tanto en el hospital como en el sanatorio, es decir, les decía, vos te deja duda, avísame por teléfono, yo a lo mejor no voy inmediatamente, pero voy a internarlo. Yo en la internación siempre voy a tener más herramientas que en la guardia para descartar o confirmar un cuadro. Si después en la internación le hago estudio y veo que no tiene nada, perfecto para el enfermo, que no tiene nada, quedamos todos tranquilos, ¿sí? Y nunca olvidar la cuestión de cobertura legal de estos casos, ¿sí? Entonces, si ustedes envían un enfermo a la casa que después vuelve con un cuadro complicado, y estamos complicados desde un punto de vista médico-legal, ¿sí? Y recordar que patologías extraordinarias pueden presentarse con dolor abdominal. En pacientes dañosos nunca se olviden del infarto de miocardio. ¿Está? No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer por el chat. Sí, doctor, tengo dos preguntas. Déjeme, la primera es de Pamela Agustín, y ella le pregunta, ¿cuál es el cuadro de abdomen agudo inflamatorio más frecuente? ¿Apendicitis o colecistitis? Muy buena pregunta. Si te tengo que decir, creo que la colecistitis aguda es más común, ¿sí? Pero,
o sea, la colecistitis aguda, dependiendo en quién y dónde ocurra, es si se va a operar o no en la primera internación. La colecistitis aguda hoy, según la guía de Tokio, que es la última que viene a salir, ya tiene 3 ediciones la guía de Tokio y toda cambia cada 2 años, seguramente iba a cambiar el año que viene, pero toda esta pandemia creo que va a retrasar la reunión, pero o sea, lo que está determinado es que la colecistitis aguda tiene que ser tratada como que fuese una apendicitis aguda siempre que el enfermo lo permita, ¿está? Porque la colecistitis aguda hay que recordar una cosa, el 80% son estériles, entonces es un cuadro inflamatorio, pero no hay bacterias de por medio, entonces permite el tratamiento antibiótico y médico, y el 90% de las colecistitis responden al tratamiento médico sin operar, lo que permite muchas veces diferir la resolución del cuadro clínico. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente complejo desde el punto de vista clínico, añoso, con antecedentes cardiovasculares, o que ha cursado un infarto hace poco, por ejemplo, que eso me pasaba mucho cuando yo trabajaba en Buenos Aires, porque era un centro de derivación cardiológica, teníamos muchos enfermos con colecistitis aguda que le habían puesto un stent hace 10 días, y ese enfermo seguramente está anticoagulado, está con aspirina, entonces, si yo le puedo cuidar el cuadro y resolverlo dentro de 3 o 4 meses, lógicamente vamos a estar un poquito mejor. Si fuese una apendicitis aguda, claramente hay que operarlo en ese mismo momento por el tipo de gérmenes que esté involucrado en el cuadro clínico, ¿no? La virulencia es mucho peor y la evolución es otra. Pero la verdad que cuando hicimos el trabajo hace mucho tiempo en la residencia, era más común la colecistitis aguda. Pero depende del lugar y el tipo de población que tenga. No sé si hay otra pregunta. Bueno, ahí estoy leyendo si es frecuente el hilio biliar. Hilio biliar yo veo 2 por año. Yo personalmente 2 por año. Y el año pasado vimos 5. 2 yo y cada uno de mis compañeros en el sanatorio. Lo que yo no vi nunca en mi práctica personal es el síndrome de Guerin. Nunca vi un cálculo impactado en pílora. Pero el resto de las variantes de patología biliar en colecistitis las vi todas, y aparte yo soy cirujano HPV y trabajé 5 años en un centro solamente de patología HPV. Entonces, menos el síndrome de Guerin, todas las otras evoluciones las vi. La otra pregunta, doctor, es de Agustín Martínez, y dice, en caso de no tener un diagnóstico claro, ¿debe indicarse analgesia o puedo estar enmascarando un cuadro potencialmente grave? Bueno, a ver, si tenés que hacer analgésico a un abdomen agudo, ese enfermo no se va a la casa, ¿verdad? Pero calmar el dolor siempre hay que hacerlo, porque por ahí muchas veces calmar un poco el dolor nos permite evaluarlo mejor. Entonces, si por más que no tengan diagnósticos claros, muchas veces el analgésico no está mal hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo, pero hay que dejar al enfermo en observación. Y eventualmente hay que pedir exámenes complementarios. Entonces, un enfermo que le calman el dolor en la guardia, generalmente tiene que ser un poco estudiado más en profundidad. Entonces, hay enfermos que tienen una apendicitis aguda, por ejemplo, sumamente dolorido. Entonces uno le calma el dolor y no le va a enmascarar completamente el cuadro. Pero ese enfermo, vos le pedís la ecografía en el 78% de las veces va a ver el signo de apendicitis o va a ver un cuadro indirecto. Y en estas cosas, hay una cosa que voy a aprovechar a decirle y no olvidarme. Siempre hay que hablar con el colega que nos está presentando al paciente en la guardia, escucharlo y sobre todo hay que creerle, ¿está? Si bien nosotros a la larga terminamos conociéndonos y claramente somos seres, la parte mental del ser humano es compleja en algunas cuestiones, pero siempre vamos a determinar que no confiamos claramente en algún colega que trabaja con nosotros, pero siempre hay que creerle al colega lo que vio, porque trabajamos juntos. Y en base a lo que vio el colega, tenemos que evaluar y considerar nosotros al enfermo. Pero yo personalmente siempre pregunto la primera impresión al colega, es decirle, yo termino preguntándole muchas veces, ¿y qué te parece a vos qué? Entonces, de acuerdo a lo que él piensa, yo dirijo mi evaluación y yo puedo confirmarlo o descartarlo. Pero yo en general, yo intento creerle al colega. Y después de eso voy y hago el resto de mi evaluación. Pero si el colega vio un cuadro clínico, me lo describe y le hice un analgésico y el cuadro clínico cambió, yo le voy a seguir siempre a lo que me dijo el colega primero. No sé si hay alguna otra pregunta. No,
No, doctor, no hay más preguntas. Lo que veo por el chat, muchos agradecimientos le mandan los alumnos. Muy buena Bueno, disertación, muy clara, doctor. bueno, ahí lo veo a Arturo conectado. Aprovecho a saludar a Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, bien, muy bien, buenos días. Muy claro y como siempre, y muchísimas gracias. Ahí justamente te escribía que la amplitud de criterio que tenés con respecto a la aceptación de lo visto por los médicos que refieren al paciente es sumamente importante. Y lamentablemente no está en todos los médicos que están en segundo y tercer nivel. Por ahí en algunos hay una soberbia importante y a veces también así son los errores, pero bueno, es importante. Sí, yo creo que, o sea, a mí me enseñó, o sea, yo si bien no soy, bueno, vos Arturo me conocés, yo voy a cumplir 40 años recién el año que viene, pero yo a esta altura, yo me recibí a los 23 años. Yo a esta altura tengo ya 16 años de práctica hospitalaria, ¿verdad? Y digamos, pues yo empecé con mi practicanato por concurso en Corrientes cuando estaba en tercer año de la facultad. Entonces yo circulo en los hospitales desde los 22 años, de los 21 22 años, y tuve la suerte, pues yo lo considero una suerte, de haber trabajado en los 3 niveles de atención. Trabajé en el primero, trabajé en el segundo y trabajé en el hospital Cuyen. Y después tuve la suerte también de estar en los 3 niveles de complejidad. Y tal vez también tratar con muchos tipos de personas, porque en el hospital Cuyen, los que hicimos la residencia en el hospital Cuyen y los que le vaya a tocar, que es maravilloso, van a tener la posibilidad de tratar con diferentes tipos de personas, porque en el Cuyen atendemos a los presos. Entonces, el aprender a tratar con diferentes tipos de personas nos obliga a aprender a hacer las cosas siempre bien. Y el haber trabajado en todos los niveles nos ayuda a ver cuáles son las fortalezas y dificultades de cada sector. ¿Sí? Entonces, muchas veces decimos, mirá cómo derivó este paciente al pedo. Y sí, pero convengamos que no es lo mismo que te pase algo tal vez en Gato Colorado, o que te pase en Esperanza, de que te pase en Santa Fe con otro nivel de complejidad para sostener la situación. Entonces la derivación nunca es al pedo. Y aparte tenemos que aprender a hacer algo colaborativo entre los médicos, decir que en estas cuestiones nos salvamos todos, no se salva nadie. Entonces hay que, o sea, cuando nos recibimos ahí en el colegio nos dan el librito rosado, que son las normas éticas de cómo debemos manejarlo con nuestra profesión. Primero hay que aprender medicina, hay que hacer la mejor medicina posible, ser lo mejor que uno puede, y después hay que ser ético. Y hay que tener una vara moral lo más alta posible. ¿Sí? Y lo ético me refiero a lo que tiene que ver con la actitud nuestra entre colegas y entre nosotros con los pacientes. Entonces, si entendemos esas cuestiones, creo que nuestra medicina va a tender siempre a ser mejor. Más allá que por ahí la tecnología hoy nos despersonaliza, pero si uno mantiene, o sea, si uno une todos esos avances técnicos a una vara ética alta, creo que nos va a ir bien. A propósito de eso me acordaba, el siglo pasado me pasó una vez en la Guardia Central del Cuyen, también hice allí la residencia, una vez un paciente añoso tenía un dolor abdominal tremendo, bien epigástrico y central, y con síntomas generales, con sudoración y todo lo demás, y llamé al cirujano de interconsulta sugiriéndole que para mí era un infarto intestino mesentérico, porque era un paciente añoso. Cuando vino el cirujano, el abdomen estaba blandito y me dijo, no, no es eso, vamos a ver una observación. Después el paciente falleció, fue una de las últimas autopsias que se hicieron y era un infarto intestino mesentérico. Pasa que yo me pasé toda la noche al lado del paciente y conocer la historia natural de la enfermedad y hacerse cargo de las presunciones diagnósticas son muy útiles y de sostenerlas, ¿no?, a lo largo del tiempo. No, seguro, lo que pasa, Arturo, o sea, está muy bien, o sea, hoy lo que contás también a disposición es varias herramientas que te permiten hacer, o sea, de abordar una sospecha diagnóstica. Entonces, hoy vos sospechás un isquemia intestino mesaraica y el enfermo, y lo tenés al enfermo ahí, y le vas a hacer una angiotomografía y lo vas a tener ahí diagnosticado. Si bien hoy tenés otra herramienta, pero la cuestión es lo que vos dijiste, la sospecha clínica en el abdomen agudo isquémico.
Y el isquémico es un paciente que la verdad que la mortalidad del 60% lo agarre cuando lo agarre. Pero ese 40% que se salva y tiene alguna chance de seguir vivo, o sea, sin su intestino y con posibilidad de necesitar un trasplante dentro de los próximos 5 años, ¿está? Bueno, porque eso es otro tema. ¿Qué haces con un abdomen agudo isquémico y si se trasplanta o no se trasplanta? Depende de muchas cuestiones y es una charla sumamente amplia. Pero lo primero es la sospecha clínica. Y si tenés la sospecha, hoy tenés elementos. Antes no los tenías y hasta hace 15 años era el famoso abre-cierra que le decíamos en la residencia, porque vos entrabas, veías el intestino verde o negro y cerrabas al enfermo y lo sedabas y le avisabas a la familia, no había más nada que hacer. Hoy vimos, bueno, que la supervivencia, si vos haces la enterectomía total en esos enfermos, el enfermo que llega a cirugía, la supervivencia es un poco más alta y la calidad de vida alejada del enfermo que se recupera no termina siendo tan mala, y tiene cosas y hay cosas para hacer y ofrecer a esos enfermos. Y muchas veces, bueno, hay gestos para ahorrar intestino, hay cosas, o sea, cómo a tener abdomen agudo isquémico ya adquiere un nivel de complejidad que excede inclusive a la cirugía general, porque necesita, o sea, para atender eso tenés que tener formación en trasplante y conocer que existe el trasplante intestino. Si vos conocés que existe, tenés otros conceptos, pero eso fue el motivo por ahí para charlas más profundas. Excelente, como siempre. Muchas gracias. A todos los alumnos, 10 minutos para calentar el termo y seguimos. Bueno. Si no hay otras preguntas. No hay más preguntas, doctor. Bien. Bueno, yo agradezco la invitación al Colegio Médico siempre para dar las charlas, siempre un placer. Y bueno, ojalá que la próxima podamos volver a lo presencial, que es lo más lindo, ¿no? Uy, ojalá. De todas maneras, aprovecho para comentar que el sábado próximo va a estar la parte práctica. Sí, bueno, ojalá que no se corte la luz también en el colegio, porque vamos a intentar filmar ahí cómo son las maniobras, vamos a ver cómo nos vestimos, cómo nos desvestimos, y vamos a, bueno, que ya los chicos lo habían estado viendo en otros seminarios, de cómo la utilización del equipo de protección personal que tuvimos que reaprender durante la pandemia. Sí, así que el sábado que viene va a ser más proactivo. Sí. Bueno. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, doctor Molín. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Gracias a ustedes.